Perímetro y área. ¿Qué es el perímetro de una figura? El perímetro es la suma de todos los lados, es el borde. Cuando yo quiero calcular el perímetro de un patio, ¿qué tengo que calcular? ¿Cuánto hay alrededor del patio? Cuando quiero cercar una pileta, debo calcular el perímetro para ver cuánto suman todos los lados. Si bien hay fórmulas para calcular el perímetro, no es necesario valerme de las fórmulas, simplemente con sumar todos los lados puedo calcular el perímetro. El perímetro de las principales figuras, cuadrado, rectángulo, triángulo, tiene sus fórmulas. Por ejemplo, para calcular el perímetro de un cuadrado, yo puedo multiplicar lado por 4. Pero si no me acuerdo de la fórmula, con sumar los 4 lados, también obtengo el resultado. Si quiero calcular el perímetro de un rectángulo, el rectángulo tiene 2 lados iguales, entonces puedo hacer lado por 2 más lado por 2. Si no quiero utilizar la fórmula, sumo lado más lado más lado más lado. Y así con toda la figura. O sea que les quede en claro que para calcular el perímetro no es necesario utilizar fórmulas, simplemente se suman todos los lados. Área. Para calcular el área de las figuras sí necesito fórmulas. Vamos a ver el área de las principales figuras, que son cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo. ¿Cómo hago para calcular el área de un cuadrado? El cuadrado tiene los 4 lados iguales, entonces la fórmula es lado al cuadrado o lado por lado. Para calcular el área de un rectángulo, el rectángulo tiene una base y una altura. Entonces, para calcular el área, multiplico la medida de la base por la medida de la altura. Área de un triángulo. En el triángulo destacamos la base y la altura también. La altura es lo que va en forma perpendicular desde el vértice hasta el lado opuesto. Entonces, para calcular el área, la fórmula es base por altura dividido 2. O sea, multiplico la medida de la base por la medida de la altura y a este resultado lo dividido 2. Si tengo un rombo, el rombo tiene 2 diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. Para calcular el área del rombo, multiplico diagonal por diagonal dividido 2. Si tengo un trapecio, el trapecio tiene una base mayor, una base menor, una altura. La fórmula para calcular el área de un trapecio es base mayor más base menor, todo eso por altura dividido 2. Si quiero calcular el área de un círculo, para calcular el área de un círculo la fórmula es pi por radio al cuadrado. El número pi es un número fijo que vale 3,14 que se utiliza para calcular la superficie del círculo o la longitud de la circunferencia. O sea, para calcular la longitud de cualquier circunferencia basta con multiplicar el número pi por el diámetro de la circunferencia. Cuando calculamos superficie, el resultado siempre nos da al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, porque estamos multiplicando 2 magnitudes. En cambio, cuando calculamos el perímetro, si está dada las medidas en metros, el resultado serán metros, porque estoy sumando las magnitudes. En cambio, en la superficie, como multiplico, me da elevado al cuadrado. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos sirve para calcular los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? El que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. En el triángulo rectángulo, los lados reciben nombres especiales. La inclinada se llama hipotenusa y los 2 lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que
que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Corolarios de teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero en un problema yo voy a querer calcular la hipotenusa. Entonces, al final, el exponente, o sea, a al cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Ese 2 que está como potencia lo pasamos al otro lado como raíz y me queda a igual a la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Lo que nos debe quedar en claro es, siempre que quiero calcular la hipotenusa, sumo los cuadrados de los catetos. Y cuando quiera calcular un cateto, resto el cuadrado de la hipotenusa menos el cateto conocido.